Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Lighthouse, Jesús es nuestro faro. Hoy es el día número 79 de leer la Biblia completa en un año y vamos a leer Josué 4 al 6 y la primera parte de Lucas 2. Empecemos orando. Dios, te damos muchas gracias por un día de vida. Gracias por cada cosa que aprendemos. Gracias porque podemos respirar, Señor. Gracias porque tenemos miles de oportunidades, Señor. Hoy clamamos por sanidad física. Si de repente nos hemos sentido enfermos o cansados o agotados, hoy te pedimos que restaures nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y que podamos, Señor, cada día conocerte más. Te pedimos que de manera especial cuides a nuestros familiares, a nuestros amigos, nuestras vidas. Clamamos por las personas con las que trabajamos, por quienes están a nuestro alrededor. Guíanos, condúcenos. Oramos por esos amigos que se han alejado, Señor, de ti. Oramos, Señor, por nosotros y de repente parece que estamos cerca a ti, pero nuestro corazón está alejado en algún área. Señor, fuera de ti no podemos hacer nada. Te pedimos que nos ayudes a conocerte cada día más, a crecer en fe, en medio de las circunstancias que estemos viviendo, que podamos saber que tú estás ahí a nuestro lado y nada nos faltará. Gracias, Señor, por este tiempo. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Listo. Vamos a empezar con Josué 4 al 6. Josué 4. 12 piedras conmemorativas. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénales diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que había señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán. Y alce cada uno una piedra sobre su hombro de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros, y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servían como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron. Entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Y sucedió que cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los hijos de Israel, tal como Moisés les había dicho. Como 40,000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces habló el Señor a Josué diciendo: ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes. Las piedras erigidas en Gilgal. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 tribus que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?,
Entonces lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho el mar rojo, el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Circuncisión de los israelitas y primera Pascua en Canaán. Este es el capítulo número 5 de Josué. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que ellos habían pasado, sus corazones se acobardaron y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuélvete a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Josué los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino, después de salir de Egipto, no habían sido circuncidados. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres que nos daría, una tierra que mana leche y miel. Y los hijos de ellos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no los habían circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que sanaron. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Josué y el capitán del ejército del Señor. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ahora vamos con el capítulo número 6. El título en esta versión que estamos leyendo hasta la próxima sesión, que es el capítulo número 80, es la versión de la Biblia de las Américas. Y en el capítulo número 6 de Josué se llama aquí la conquista de Jericó. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Marcharéis alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz. Y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Y Josué, hijo de Nun, Y Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo:
tomad el arca del pacto, y que 7 sacerdotes lleven 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Y entonces dijo al pueblo: pasad y marchad alrededor de la ciudad, y que los hombres armados vayan delante del arca del Señor. Y sucedió que después que Josué había hablado al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del Señor se adelantaron y tocaron las trompetas, y el arca del pacto del Señor los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras ellos continuaban tocando las trompetas. Pero Josué dio órdenes al pueblo diciendo: no gritaréis ni dejaréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. Así hizo que el arca del Señor fuera alrededor de la ciudad, rodeándola una vez. Entonces volvieron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 trompetas de cuerno de carnero, iban delante del arca del Señor, andando continuamente y tocando las trompetas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca del Señor, mientras ellos seguían tocando las trompetas. Así marcharon una vez alrededor de la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Así lo hicieron por 6 días. Al 7º día se levantaron temprano, al despuntar el día, y marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Solo aquel día marcharon 7 veces alrededor de la ciudad. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritad, pues el Señor os ha dado la ciudad, y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codiciéis, y tomando las cosas del anatema, hagáis maldito el campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo. Y el pueblo subió a la ciudad, cada hombre derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad y destruyeron por completo, a filo de espada, todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. Pero Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera, y sacad de allí a la mujer y a todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la tierra del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab, la ramera, a la casa de su padre. A la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella había habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces Josué les hizo un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento, y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Dios puede usar a cualquier persona para lograr su objetivo. En este caso usó una ramera para protegerlos. Fue la única persona que tuvo como esa convicción en ese momento, y esa tierra que iban a conquistar. Y siempre estemos del lado de Dios y sepamos que Dios, no importa nuestro pasado, no importa lo que hayamos hecho, Dios quiere redimir nuestra historia. Dios quiere que seamos parte de su pueblo. Dios quiere ayudarnos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que tengamos un propósito en nuestra vida. Lucas 2, del 1 al 24. Vamos a leer. Nacimiento de Jesús. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado.
Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, y también José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó de un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los pastores y los ángeles. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quien Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¡Wow! Jesús presentado en el templo. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos pichones. Bueno, se cumplió la promesa. O sea, Jesús vino a este mundo, se puso en nuestros zapatos. Jesús nos entiende lo que nos está pasando. Vivió la humanidad, vivió lo que es nacer en persecución, en dificultad, en no ser apreciado, en no ser valorado. Él nos entiende. Jesús nos entiende totalmente. Y todas estas promesas se cumplieron, y una vez más aprendamos de estas grandes personas que aparecen en la Biblia, estos personajes que son totalmente reales, María y José, que decidieron aceptar a Jesús siendo hijo de Dios y recibirlo para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Y le damos gracias a Dios por ellos, pero también porque guardaron eso en su corazón en medio de dificultad, y creo que es lo que Dios quiere que hagamos en medio de tiempos difíciles, en medio de predicar el evangelio, en medio de que no entendamos muchas cosas. Y vamos a orar por eso para cerrar. Dios, te damos infinitas gracias por esto que hoy nos hablas en Josué y Lucas. Gracias porque tu obra en la cruz fue completa. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino que tú nos entiendes. Gracias porque viniste a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Moriste y resucitaste por nosotros. Alabamos y exaltamos tu nombre. Hoy te pedimos, Señor, que te grabes en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente y en nuestras emociones, en medio de las dificultades, en medio de no entender nada, en medio de cosas buenas. En todo momento tú sigues siendo Dios. Exaltamos tu nombre, bendecimos este tiempo. Te pedimos que cuando vayamos a dormir, que descansemos profundamente, Señor, que tú nos renueves. Hoy reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Toda cosa que nos quiere llevar al pasado, que nos quiere atar, hoy se va en el nombre de Jesús. Danos sabiduría en este tiempo, danos sanidad y restauración, guarda a nuestros familiares y a nuestros amigos, y que cada día podamos conocerte más, Señor, y podamos seguir predicando tu palabra. Danos gracia este día, esta semana, Señor, en el trabajo y cada día, y que podamos, Señor, ser fructíferos en lo que hacemos, pero sobre todo que nuestra vida siempre esté alineada con ese propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.